Hola, en esta entrega vamos a continuar con algunos conceptos de introducción para el curso de sistemas operativos. Vamos a comentar varias cosas. Todo esto es introductorio. Muchas de estas cosas las vamos a detallar posteriormente a lo largo del curso. Ya habíamos revisado un esquema como el que se muestra en la pantalla, como el que tenemos aquí, en el cual se indican algunos de los componentes o algunos de los elementos que podemos tener en un sistema de cómputo. Entre ellos se encuentra una capa de hardware, toda la parte que corresponde al hardware, una capa de abstracción de hardware, ¿sí?, que se conoce como HAL, que vamos a platicar un poquito más adelante, ¿sí? Y todo esto forma parte de un elemento muy importante que se conoce con el nombre de kernel, ¿sí?, en el cual tenemos nosotros un conjunto de servicios proporcionados por el sistema operativo, proporcionados por el kernel, que pueden ser utilizados por las aplicaciones a través de otra capa intermedia que se conoce como las llamadas al sistema, que ya también por ahí se habían comentado. Sí, algunos de los servicios que proporciona el kernel están mencionados aquí, por ejemplo la ejecución de programas, que es la forma en la cual el sistema operativo tiene la posibilidad de proporcionarnos un servicio para llevar a cabo la ejecución de aplicaciones, pues la ejecución de programas. Otros tipos de servicios tienen que ver con el acceso a dispositivos de entrada y salida, de tal forma que podamos nosotros enviar información a ese tipo de dispositivos o bien recuperar información de ellos. Otro más tiene que ver con el manejo de sistemas de archivos. Aquí se incluiría toda la parte o todos los servicios a través de los cuales podemos llevar a cabo el manejo de archivos, manejo de directorios. Por ejemplo, creación, borrado, modificación de archivos, creación de carpetas, copiado de archivos, eliminación de archivos, de carpetas, etc. Todo lo que tenga que ver con el sistema de archivos. Hay otro elemento por aquí, otro servicio que nos permite llevar a cabo la comunicación, ¿sí?, que es un tipo de servicio que podemos nosotros utilizar, ¿sí?, a través de las llamadas al sistema, mediante el cual el sistema operativo nos da la posibilidad de establecer comunicación entre diferentes procesos, ya sea que se encuentren localmente, comunicación entre dos o más procesos que se ejecutan en la misma computadora, o bien entre procesos que se encuentran en equipos remotos a través de conexiones de red. Algunos otros servicios también que se proporcionan son los siguientes. Tenemos el de asignación de recursos, a través del cual el sistema operativo nos proporciona parte de los recursos que tiene disponibles para poder llevar a cabo la ejecución, por ejemplo, de aplicaciones. Entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, en la parte de asignación de recursos, pues por ejemplo el uso de memoria, ¿sí?, la asignación de un bloque de memoria para poder llevar a cabo el almacenamiento de un programa en memoria de tal forma que en algún punto se pueda ejecutar, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, hay otro que se conoce como de accounting o de contabilidad, que es un tipo de servicio que, entre otras cosas, por ejemplo, puede llevar a cabo un registro del uso que se le ha dado a los recursos del sistema. Por ejemplo, quién los está utilizando, qué porcentaje está utilizando o qué cantidad está utilizando. Por ejemplo, en el caso de los procesos, puede llevar un conteo del tiempo que lleva en ejecución el proceso, que indica además, o puede estar en función de la cantidad de procesamiento que ha utilizado, incluso los ciclos de procesador que ha utilizado o el tiempo de procesador que ha utilizado, el tiempo que lleva en ejecución, la cantidad de memoria que ha utilizado, entre otras cosas. Algunos otros servicios necesarios para la ejecución de un sistema operativo tienen que ver con la detección de errores, ¿sí? Errores, por ejemplo, cuando yo trato de acceder a un espacio de memoria que no me corresponde, o cuando estoy tratando de acceder, o por ejemplo cuando algún dispositivo provoca algún fallo, está presentando algún tipo de fallo, ¿sí? Si lo quieren ver, por ejemplo, desde el punto de vista de un programador, pues por ejemplo es la parte del sistema operativo que se encarga de detectar una división entre cero, por ejemplo. Cuando mi programa está tratando de hacer una división entre cero, ¿sí?, el sistema operativo detecta eso y lo que hace es tratar de tomar una acción
para resolver ese tipo de problema, de tal manera que en mi programa y bueno, incluso el sistema operativo no caiga en alguna inconsistencia. ¿Sí? Algunos otros tienen que ver con la protección y seguridad. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar la protección que se proporciona en los sistemas operativos a través del manejo de permisos, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas. Bueno, todos estos servicios se acceden a través de las llamadas al sistema. Estas llamadas ustedes las pueden ver como una especie de API, ¿sí? De hecho, muchas de ellas las utilizamos a través de una biblioteca en los lenguajes de programación, ¿sí? Los podemos ver como una API que nos da acceso o que nos permite solicitar alguno de los servicios que se mencionan por acá. Alguno o varios de los servicios. Ahorita vamos a ver algún ejemplo de cómo funciona esa parte. Y encima de esas llamadas al sistema, pues ya tenemos nosotros la posibilidad de llevar a cabo la implementación de aplicaciones que puedan ser de utilidad para los usuarios. Bueno, desde el punto de vista de un usuario, ¿sí? Algunos ejemplos de comandos o de algunos ejemplos de funciones o de casos en los cuales se hace uso de llamadas al sistema son los siguientes. Por ejemplo, para el caso de los procesos, ¿sí? Las llamadas al sistema que nos permiten llevar a cabo ya sea la creación de procesos, finalización de procesos, abortar procesos, obtener o modificar atributos de procesos, etcétera, ¿sí? Son los siguientes. Por ejemplo, para la creación de procesos, pues simplemente mandar a ejecutar una aplicación. En este caso, por ejemplo, esta instrucción que indica llevar a cabo la ejecución de un editor de texto, pues implica la creación de un proceso. En este caso, se requiere hacer uso de una llamada al sistema para que este programa pueda ejecutarse a través del servicio de manejo de procesos. ¿Sí? Algunas otras tareas o algunas otras acciones que llevamos a cabo como usuarios que afectan a los procesos o que generan procesos, pues son, por ejemplo, este tipo de instrucciones que seguramente la han utilizado. En este caso, lo que estamos nosotros haciendo es, a través de este comando, estamos indicando o estamos solicitando a grandes rasgos la finalización de un proceso. ¿Sí? En este caso en particular, por ejemplo, también entraría aquí en funcionamiento el servicio de protección, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo trato de finalizar un proceso al cual no tengo acceso, sobre el cual no tengo privilegios, pues el sistema operativo debe ser capaz de detectar esa acción, identificarla como una acción inválida y tomar alguna acción que usualmente en este caso es indicar al usuario que es una operación que no se puede llevar a cabo. ¿Sí? En caso de que la operación se lleve a cabo, aquí lo que estamos haciendo nosotros es solicitar una acción que va a afectar a un proceso. En este caso, pues estamos solicitando la finalización del proceso. Algunos otros comandos o algunas otras acciones que podemos llevar a cabo sobre los procesos en los cuales se hace uso de alguna llamada para llevar a cabo la acción sobre el proceso es, por ejemplo, la modificación de algunos atributos. ¿Sí? Por ejemplo, a través de Renize podemos nosotros incrementar o decrementar la prioridad con la cual se está ejecutando el proceso. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si nosotros indicamos que al proceso 12.453 tenemos que modificar su número de prioridad, esta acción, la consecuencia que va a tener es que le va a generar una prioridad menor para el proceso. ¿Sí? Y en caso de que nosotros quisiéramos aumentar la prioridad del proceso, entonces tenemos que indicar que el número con el cual se determina la prioridad se tiene que disminuir. Esto funciona de tal forma, para quien no lo haya utilizado previamente, funciona de tal manera que cuando yo indico una prioridad con un número grande para un proceso, eso indica que el proceso va a ser cada vez más lento. En cambio, indicar un número cada vez menor dentro de un rango le indica al sistema operativo que el proceso tiene una prioridad mayor. ¿Sí? Por ejemplo, algunos sistemas operativos manejan prioridades basadas en un número que se encuentra en un intervalo entre 0 y 39, por ejemplo, donde 39 indica la menor de las prioridades
y 0 indica la prioridad más alta. Por ejemplo, el kernel usualmente tiene ese tipo de prioridad, la prioridad más baja dentro del rango que maneja nuestro sistema operativo. Algunos otros casos en los cuales se hace uso de llamadas al sistema como usuarios, por ejemplo, es cuando llevamos a cabo programación, algún desarrollo de algún código y hacemos uso, por ejemplo, de funciones como esta. La función exit es una función que le solicita al sistema operativo la finalización de un proceso. Le indica que el proceso ya se terminó, pero al mismo tiempo le solicita que ese proceso se finalice. O por ejemplo la función abort, que es algo parecido, que le indica que en ese momento el proceso se tiene que abortar por alguna razón. Acerca de los otros servicios que se comentan por ahí, por ejemplo, llamadas al sistema que tienen que ver con el manejo de archivos, sí, que implican, por ejemplo, la creación de archivos, borrado de archivos, la lectura de los archivos, por ejemplo, abrir un archivo para leer, un archivo para escribir en él o para poder agregar información, obtener y modificar los atributos de un archivo también. Por ejemplo, a través del comando lsoft podemos nosotros obtener información, podemos solicitarle al sistema operativo información de todos los archivos que se encuentran abiertos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estamos haciendo uso de redireccionamientos para que toda la salida de este comando se envíe a un archivo que se encuentra dentro de TMP. Y estamos aquí haciendo uso de otro redireccionamiento. Sí, ojo con esta parte, aquí estamos indicando el descriptor de archivos que corresponde a los mensajes de error, a las salidas de errores o al error estándar. Y a través de este redireccionamiento estamos indicando que todo lo que corresponde a este descriptor tiene que ir a este archivo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la salida del comando se colocaría en esto, la salida normal, y todas aquellas salidas que correspondan a mensajes de error se van a colocar en este otro archivo. En ese caso, estaríamos nosotros invocando a las llamadas al sistema para la creación de estos archivos, de tal forma que se pueda colocar la información que está generando el proceso en cada uno de ellos. Algunos otros ejemplos sencillos de los casos en los cuales hacemos nosotros uso de esa llamada de manera indirecta, ¿sí? a través de la ejecución de los programas, es por ejemplo cuando solicitamos el borrado de un archivo, o bien si regresamos a nuestro ejemplo de programación, pues cuando hacemos uso de alguna de estas funciones o algunas otras que correspondan, las que correspondan en el lenguaje de programación que estén utilizando ustedes. Por ejemplo, la apertura de un archivo, el cierre del archivo, escribir en el archivo, leer en el archivo, ¿sí? Diferentes formas de escritura o lectura sobre el archivo. ¿Sí? Por ejemplo, también cuando reposicionamos, por ejemplo, haciendo uso de fsic, reposicionamos el apuntador a un archivo y todo ese tipo de operaciones que tienen que ver con los archivos. En todos esos casos estamos haciendo nosotros uso de este tipo de llamadas. ¿Sí? También cuando hacemos uso de algún comando, alguna instrucción que requiera la creación o modificación de un directorio, por ejemplo, el borrado de un directorio. Para el caso de las llamadas al sistema que corresponden al uso de dispositivos, por ejemplo, ¿sí? Aquí estamos haciendo uso de dd, que es un comando a través del cual, entre otras cosas, podemos hacer una escritura sobre un dispositivo. ¿Sí? Aquí estoy suponiendo que tenemos una imagen ISO, algún tipo de ISO, y lo que quiero hacer es escribir ese ISO, grabar ese ISO, ¿sí? o llevar a cabo la operación que conocemos comúnmente como quemado de un disco, ¿sí? De tal forma que este ISO se grabe sobre este dispositivo. Aquí estoy suponiendo que este es un dispositivo óptico, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso lo que estoy haciendo es indicarle a mi comando dd que tome este archivo, ¿sí? Y que lo coloque o que lo grabe en el disco que se encuentra ubicado en este dispositivo. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo,
nosotros requerimos hacer uso del servicio o de las llamadas al sistema para el uso de dispositivos, de tal forma que este comando a través del sistema operativo tenga la posibilidad primero de localizar este dispositivo, ¿sí? Una vez que se localiza, solicitar el acceso al dispositivo, además el acceso de tal forma que otros procesos no puedan acceder mientras yo lo estoy utilizando. Entonces, a través de esas llamadas yo solicito al sistema operativo que me permita el acceso a este dispositivo para poder llevar a cabo esta acción, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. ¿Sí? Hay algunos otros más, ¿no? Estos son algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, para el servicio de comunicación que implica la comunicación entre procesos, ya sea procesos locales que tendrían que ver con el manejo de memoria compartida o de paso de mensajes, que son temas que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? O bien, por ejemplo, para llevar a cabo una comunicación remota. Por ejemplo, en este caso, si yo aquí estoy utilizando el comando nc o estoy indicando con el comando nc, ¿sí? El comando netcat, estoy indicando que quiero abrir el puerto 43210 en mi computadora, ¿sí? Y dejar ese puerto a la escucha. La LE viene de listen, ¿sí? Entonces le estoy diciendo a este comando, a ver, abre ese puerto, ponlo disponible, ¿sí? Para cualquiera que quiera conectarse, y además te quedas escuchando todo lo que se envíe por ahí, ¿sí? Bueno, hay que tener un poco de cuidado con este tipo de comandos, pero este podría ser un ejemplo. Otro ejemplo más para este caso pues podría ser, por ejemplo, el uso de sockets, que vamos a trabajar un poquito más adelante, ¿sí? Que son una forma en la cual podemos llevar a cabo la comunicación a través del intercambio de mensajes entre dos procesos, incluso si esos procesos se encuentran en equipos diferentes, en un equipo remoto. Bueno, algunas otras llamadas para acceder al servicio de información de mantenimiento, ¿sí? Las llamadas para que bueno, que son tipos de llamadas que nos permiten obtener y establecer datos del sistema. Entre otros, pues podemos, por ejemplo, solicitar información acerca de la fecha del sistema con este comando, ¿sí? Este comando, a su vez, también, siempre y cuando tengamos los privilegios suficientes, pues nos permite también establecer la fecha del sistema, modificarla en algún momento dado, ¿sí? Algunos otros ejemplos, por ejemplo, podría ser solicitarle al sistema operativo la versión del kernel que estamos utilizando, que también son datos del sistema, ¿sí? O también, por ejemplo, a través de ese tipo de llamadas podemos nosotros obtener o modificar atributos, ya sea de archivos, procesos o dispositivos. Por ejemplo, haciendo uso de este comando podemos nosotros activar volver inmutable o activar el atributo de inmutabilidad de un archivo, de tal forma que cuando yo hago esta operación el archivo puede ser modificado, podemos agregar información, podemos quitar una parte de la información, pero por ejemplo al volverlo inmutable no podemos eliminarlo, ¿sí? Que ese podría ser un mecanismo a través del cual los usuarios podrían garantizar o podrían asegurarse de no borrar archivos que son importantes para ellos. Por ejemplo, en este caso estamos nosotros modificando un atributo, ¿sí? Que corresponde a un archivo. Otro caso podría ser, por ejemplo, la ejecución del comando ps-aox, en el cual nosotros lo que hacemos, entre otras cosas, pues es solicitar muchos atributos de los procesos. Por ejemplo, cuál es el identificador del proceso, cuánto tiempo lleva en ejecución, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, algunos otros más ejemplos, pues podría ser, por ejemplo, para el caso de la protección que me proporciona el sistema, que tiene que ver con establecer y obtener permisos de los archivos. Por ejemplo, yo podría, a través del comando chmod, podría establecer los permisos de un archivo de esta forma. Para entender un poco mejor la forma en la que funciona esto, vamos a revisar el siguiente ejemplo. En este caso, yo estoy suponiendo que quiero llevar a cabo, ¿sí?, esta operación,
¿sí? Quiero hacer una copia del archivo A y generar un archivo B que contenga el mismo contenido de A. Entonces queremos hacer una copia del archivo, ¿sí? De manera muy simplificada, este programa con el cual vamos a hacer la copia podríamos representarlo de esta forma. ¿Sí? Las operaciones principales que se van a llevar a cabo, bueno, pues primero abrimos el archivo A, abrimos el archivo B. Aquí estoy omitiendo los modos en los cuales se tienen que abrir los archivos, ¿sí? Para simplificar el esquema. Abrimos el archivo A, abrimos el archivo B. A continuación vamos a llevar a cabo un ciclo en el cual leemos información de A, la escribimos en B y continuamos así hasta que obtenga yo una falla de lectura en el archivo A, es decir, hasta que el archivo A se termine, hasta que haya recorrido yo todo el contenido de mi archivo A. ¿Sí? Una vez que lleve a cabo todo este procedimiento, entonces cerramos el archivo A, cerramos el archivo B y procedemos a finalizar el programa. ¿Sí? A grandes rasgos, de manera muy resumida, ese sería mi procedimiento. Ahora, cuando yo ejecuto un procedimiento como este, requiero hacer uso de algunas llamadas al sistema. Por ejemplo, en el momento que yo le solicito al sistema operativo la ejecución de esta aplicación, entre otras cosas, pues le estoy solicitando que lleve a cabo la creación de un proceso nuevo. Por ejemplo, pues eso implica hacer un uso de una llamada que se conoce como fork, a través de la cual vamos a solicitar la creación de un proceso nuevo en el cual se va a ejecutar esta aplicación, en la cual se va a ejecutar este comando. ¿Sí? Para el caso de la apertura del archivo, pues vamos a hacer uso de una llamada, ¿sí? Internamente una llamada que se conoce como open, que precisamente me permite abrir el archivo. Lo mismo para poder abrir el archivo B. Para poder llevar a cabo la lectura en A y la escritura en B, pues también vamos a hacer uso de un par de llamadas, ¿sí? En el ciclo que mencionábamos. A continuación, para llevar a cabo la operación de cierre de los archivos, pues también vamos a invocar un par de llamadas que son close para el archivo A, para el archivo B, y finalmente una llamada que se conoce como exit, que es un tipo de llamada a través de la cual podemos solicitar la finalización de un proceso. Bueno, ahora, cuando nosotros vamos ejecutando nuestro programa, cada una de estas llamadas lo que hace es hacer uso de un servicio, o solicitar más bien un servicio de nuestro sistema operativo, un servicio del kernel. Por ejemplo, en el caso del fork, esa es una llamada que solicita al sistema operativo el uso del servicio de ejecución de programas. Entre otras cosas, por ejemplo, ese servicio de ejecución de programas, para poder crear el proceso en el cual se va a ejecutar, pues entre otras cosas requiere llevar a cabo la asignación de recursos. Entonces, ese servicio de ejecución de programas a su vez va a solicitar internamente el servicio de asignación de recursos, a través del cual el sistema operativo determina, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es el espacio de memoria que va a utilizar el programa que voy a ejecutar, y además de qué forma se le va a ir proporcionando el procesador a ese programa para que se vaya ejecutando, entre otras cosas, por ejemplo. Bueno, también internamente cada uno de los servicios que utilizamos del sistema operativo a su vez puede hacer uso de otro tipo de servicios. Por ejemplo, este servicio de ejecución de programas puede invocar al servicio de detección de errores, ¿sí? Para varias cosas. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo la ejecución de programas y se solicita la asignación de recursos, este elemento de asignación de recursos también puede invocar a la sección del sistema operativo que lleva a cabo la detección de errores. Entonces, internamente estos servicios a su vez también se van invocando entre ellos. Internamente, por ejemplo, una vez que se lleva a cabo la ejecución del programa, o se lleva a cabo la asignación de recursos para el programa, pues entre otras cosas, este servicio de contabilidad o de accounting va a tener que llevar a cabo un registro de cuánto tiempo el procesador ha usado el programa,
cuánto espacio en memoria ha requerido, qué porcentaje del procesador ha utilizado, cuánto tiempo lleva en ejecución, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, a su vez, estos servicios pueden ir llamando al resto de los servicios que tenemos disponibles. Cuando se lleva a cabo, por ejemplo, la apertura de los archivos, pues entre otras cosas, eso implica hacer uso del servicio del sistema de archivos, entre otras cosas, pues para poder ubicar el archivo que queremos abrir, en el caso del archivo A, ¿sí? Pero bueno, a su vez ese servicio pues tiene que llevar a cabo algunas verificaciones a través del servicio de protección y seguridad. Por ejemplo, si yo trato de abrir un archivo al cual no tengo acceso, en el momento que yo solicito ese servicio al sistema de archivos, pues lo que va a hacer este servicio es solicitar al servicio de protección y seguridad información acerca de los privilegios que yo tengo sobre ese archivo. ¿Sí? Esta es la parte del sistema operativo que se va a encargar de decidir si puedo o no puedo abrir el archivo. Por ejemplo, en este segundo caso, que implica abrir un archivo para escribir sobre él, ¿sí? Dado que la copia se va a hacer de A a B, en este caso también cuando solicitamos nosotros el acceso o solicitamos el servicio de sistema de archivos o manejo de archivos, ese servicio a su vez va a invocar a este también, entre otras cosas, pues, para verificar si yo realmente puedo crear ese archivo para escribir sobre él, ¿sí? Que ya tiene que ver con los permisos que el sistema operativo me va a aplicar para el caso de esos dos archivos que estoy tratando de modificar. Y bueno, ahora en estos casos, cuando llevo a cabo las operaciones de lectura y escritura, pues eso, entre otras cosas, lo que va a hacer es solicitar el servicio de operaciones de entrada y salida para poder obtener información del dispositivo en el cual estoy leyendo el archivo, y también para poder lograr que el dispositivo escriba la información en el archivo de destino. ¿Sí? Eso implica el uso del servicio de entrada y salida, ¿sí? Que a su vez también implica algunas operaciones de protección y seguridad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas, cuando yo estoy escribiendo en un dispositivo, cada una de las operaciones de lectura y escritura se tienen que validar, cada una de las que hacemos. El hecho de que el sistema operativo me haya permitido ya abrir un archivo, ya sea para lectura o para escritura, no implica que todas mis operaciones de lectura y escritura van a ser exitosas. Por ejemplo, si yo abrí un archivo para lectura y ese archivo tiene un tamaño, por ejemplo, de 100 bytes, y yo, haciendo uso de la función fseek, ubico el apuntador al archivo en la posición 150, si esa operación el sistema operativo me la permite, me estaría permitiendo, a través de esa operación tan sencilla, acceder a un archivo que posiblemente no me corresponda, por ejemplo. Entonces, cada una de estas operaciones de lectura y escritura, ¿sí? A su vez también se tienen que validar para garantizar que son operaciones válidas para el usuario que está ejecutando el proceso, ¿sí? Y bueno, una vez que llevamos a cabo nosotros el cierre de los archivos, eso, pues, entre otras cosas, implica llevar a cabo operaciones sobre el sistema de archivos. Por ejemplo, para el archivo de salida, pues hay que vaciar toda la información que se encuentre en buffers en memoria, hay que terminar de vaciarla en el dispositivo, ¿sí? Y hay que actualizar los datos de los archivos, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, pues hay que actualizar el tamaño final del archivo, la fecha y hora de la última modificación, la fecha y hora del último acceso, entre otras cosas. Eso pues implica hacer uso del servicio de sistema de archivos. Y finalmente, cuando llegamos a la instrucción exit, a la llamada al sistema exit, pues entre otras cosas lo que tenemos que hacer es solicitar al sistema operativo que libere los recursos, que finalice el proceso y libere los recursos que se ven asignado al proceso, y que además ese proceso ya no se debe contemplar como un proceso que tiene que ejecutar el sistema operativo. A partir de ese punto, ese proceso ya no debería tomarse en cuenta. De hecho, tiene que desaparecer. Entonces, a grandes rasgos,
Este es un ejemplo de la forma en la cual se lleva a cabo el uso de llamadas al sistema para poder obtener servicios de nuestro kernel, del sistema operativo. Hay que tener en cuenta aquí que algunos de esos servicios a su vez pueden hacer uso de otros de los servicios que tenemos internamente. Bueno, ahora algunos otros detalles. Por ejemplo, me parece que ya también Andrés les había comentado sobre esto. ¿Sí? Hay dos modos en los cuales puede trabajar un sistema operativo, ¿sí? Y también un procesador, que son el modo usuario, ¿sí? Que también se le conoce como modo no privilegiado, y el modo kernel, que también lo pueden encontrar como modo privilegiado o modo supervisor, entre otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea de esto es que cuando yo estoy ejecutando algo que tiene que ver con los usuarios, aplicaciones o llamadas, ¿sí? Todo eso se ejecuta en modo usuario. Cuando se tiene que ejecutar algo que corresponde al kernel, eso se tiene que ejecutar en un modo privilegiado, es decir, en un modo que me permita acceder a cualquier parte del sistema. ¿Sí? Bueno, para entender un poquito más esa parte, un poquito mejor esa parte, vamos a revisar el siguiente esquema. En este caso estamos suponiendo nosotros, ¿sí? Tenemos un esquema muy sencillo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer bajo este esquema es llevar a cabo o revisar la forma en la cual se lleva a cabo una operación como esta. ¿Sí? Lo que queremos hacer es sumar dos números y el resultado de esos números dejarlo en una variable que se llama x. ¿Sí? Bueno, para eso tenemos nosotros un esquema de procesador muy sencillo, muy simple. ¿Sí? Solamente tiene dos registros, el registro R1 y el registro R2. Tiene un PC, aquí un contador de programa que, bueno, como ya han visto ustedes en sus cursos anteriores, le indica al procesador cuál es la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar. Tenemos aquí un elemento que se conoce como el registro de instrucción o el IR, y tenemos aquí un bit, una banderita que le indica al procesador en qué modo se tiene que ejecutar la instrucción que tenemos actualmente, la instrucción siguiente, en qué modo se debe ejecutar. Bueno, para esto en nuestra memoria estamos suponiendo que esta parte de aquí representa una sección de nuestro programa, ¿sí? Y funciona de la siguiente forma: las instrucciones se van ejecutando de abajo hacia arriba, ¿sí? Esta parte de aquí indica la dirección de memoria en la que se encuentran estas expresiones. Y por ejemplo, si revisamos esto, nos podemos dar cuenta que la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar en este esquema es la 229, que es una instrucción que me indica aquí en un cierto pseudocódigo que estamos usando, que tenemos que sumar el registro 1, el contenido del registro 1 con el contenido del registro 2 y el resultado almacenarlo en el registro 1. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver cómo funcionaría en ese caso esta computadora hipotética que estamos representando aquí. ¿Sí? Primero lo que hace nuestro procesador pues es revisar cuál es la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar, que en este caso es la 229. Localiza esa instrucción, recupera esa instrucción, ¿sí? La recupera, y una vez que la recupera lo que va a hacer es llevársela, ¿sí? Toma esta instrucción, ¿sí? Se la lleva al registro de instrucción, la coloca aquí, ¿sí? Y a continuación pues hay que decodificarla, lo que conocen ustedes como el ciclo fetch, que es obtener la instrucción, decodificarla, ejecutarla, ¿sí? En realidad es un poco más completo esto. Ubicamos la siguiente instrucción que hay que ejecutar, la localizamos a través del bus de direcciones, localizamos esta instrucción. Aquí hay elementos que estoy omitiendo. Por ejemplo, aquí pues tendríamos de por medio la unidad de manejo de memoria, que en este caso no la estamos representando. Más adelante vamos a ver el funcionamiento de ese tipo de unidad. Y aquí también en esta parte puede ser que tengamos una caché. Bueno, por lo pronto vamos a omitir esos elementos. Entonces el procedimiento es este: localizamos revisamos cuál es la siguiente instrucción, y a través del bus de direcciones ubicamos esa dirección, tomamos la instrucción que
que se encuentra en esa posición, la colocamos en el registro de instrucciones, ¿sí? Y a continuación lo que tenemos que hacer es decodificarla, ¿sí? Y ejecutarla. En este caso, pues, el procesador tiene que verificar qué tipo de instrucción le están solicitando, si los elementos con los que va a trabajar ya están ubicados, por ejemplo en este caso el registro 1 y el registro 2 ya tienen los valores que hay que sumar, ¿sí? Si se fijan, las instrucciones anteriores lo que hicieron fue precisamente eso. La instrucción ubicada en la posición 225 colocó el 6 en el registro 1, la siguiente colocó el 5 en el registro 2 y estamos nosotros ahorita en este punto. ¿Sí? En ese momento, entonces, el procesador lo que hace es, ya que localizó la instrucción, la recuperó y ya entendió cuál es la operación que hay que llevar a cabo, lo que hace es ejecutar esto. Previamente, pues, lo que hizo fue, además, una vez que recuperó la instrucción, pues lo que hace es indicar cuál es la siguiente. En este caso, por ejemplo, estamos suponiendo que tenemos direcciones de 2 bytes, entonces la siguiente dirección o la siguiente instrucción se encuentra en la posición 231. Se lleva a cabo entonces esta operación que implica la suma de estos dos valores y deja el resultado en la posición del registro 1, que en este caso sería algo como esto. ¿Sí? Entonces en este caso nuestro resultado sería este. ¿Sí? Bueno, perdón, aquí está. Ahí está, ahora sí. Ahí está nuestro resultado. ¿Sí? Y ese es el procedimiento que se sigue en general, que es algo que ya conocen ustedes de sus cursos anteriores. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que comentamos hace un momento acá? Bueno, uno de los elementos que forman parte del procesador es este elemento de aquí, esta pequeña bandera, que me indica cuál es el modo en el cual se debe ejecutar una instrucción, ¿sí? Que se conoce como el bit de modo. ¿Sí? Yo en mi computadora hipotética que estoy representando aquí, estoy suponiendo que cuando tenemos un 1 aquí, eso indica un modo usuario, y cuando tenemos un 0, eso indica un modo kernel o un modo privilegiado. Esta instrucción, que solamente involucra la suma de dos números, pues si se fijan, no requiere un modo kernel. Es suficiente el modo usuario porque no estamos haciendo ninguna operación que deba ser llevada a cabo de forma privilegiada, que tenga que ser ejecutada por el sistema operativo. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso en el cual necesitamos nosotros llevar a cabo una operación como esta, por ejemplo? Esta operación que implica la creación de un proceso. Bueno, un programa común y corriente, un programa de usuario, no puede llevar a cabo la creación de un proceso nuevo. Lo que hace es invoca la llamada, esta llamada le solicita al sistema operativo que lleve a cabo esto, y en el momento que el sistema operativo decide que sí le va a permitir a ese usuario la ejecución del programa y entonces decide crear un nuevo proceso, en ese momento, ¿sí?, el sistema operativo lo que hace es, dice, a ver, bueno, vamos a requerir una operación privilegiada, entonces vamos a cambiar este 1 por 0, ¿sí? Y una vez que ya se llevó a cabo ese cambio, ahora sí, el procesador sabe que las instrucciones que vienen a continuación son instrucciones que se llevan a cabo con privilegios. ¿Por qué se requiere ese modo? Bueno, porque, por ejemplo, la creación de un proceso implica llevar a cabo modificaciones sobre algunas estructuras del sistema operativo, y además también implica reservar parte de los recursos, por ejemplo, un espacio de memoria, y marcarlo, ¿sí?, registrarlo de tal forma que el resto de los procesos sepan que ese espacio no les corresponde. ¿Sí? O por ejemplo, todas las operaciones que implican llevar a cabo el acceso a un dispositivo, entre muchas otras. Entonces, por esa razón es que existe este bit de modo, ¿sí?, que es una forma en la cual el sistema operativo se asegura de que las operaciones que son privilegiadas no se puedan llevar a cabo desde un programa de usuario. Por ejemplo, este tipo de elementos del procesador, ¿sí?, no todos ellos están disponibles para un proceso. ¿Sí? Bueno,
solamente algunos de ellos. Hay otros que solamente el sistema operativo puede acceder a ellos. Por ejemplo, este bit de modo, un programa común y corriente no lo puede modificar. Solamente una parte del kernel puede hacer esta modificación. Entonces, en el momento que se requiere llevar a cabo una operación en modo privilegiado, se cambia este bit de modo, ¿sí? Y una vez que esa operación ya se llevó a cabo y necesitamos regresar a un proceso de usuario, en ese momento lo que hacemos es nuevamente devolver aquí el modo para indicar el modo usuario, ¿sí? Y a continuación, a partir de este momento, todas las instrucciones que se ejecutan se llevan a cabo sin ningún tipo de privilegio, ¿sí? Es decir, todas las operaciones que tenga que llevar a cabo el usuario se van a ejecutar siempre en este modo. Solamente cuando yo requiero llevar a cabo una operación con algún tipo de privilegio, en ese caso se la solicitamos al sistema operativo, el sistema operativo cambia este modo, ¿sí? Esa instrucción se ejecuta en modo privilegiado y una vez que se finalizó, regresamos al proceso del usuario, pero primero cambiamos este modo, ¿sí? Que esa es la forma en la cual se utiliza esto. Este PCB en un momento lo verificamos. Por ejemplo, ¿sí? Algunos otros detalles sobre esto que estamos comentando, que tienen que ver con la creación de procesos. ¿Cómo se lleva a cabo la creación de un proceso? Bueno, a grandes rasgos, los detalles los vamos a ver más adelante en la sección de manejo de procesos, ¿sí? Hay muchos detalles que vamos a revisar en esa parte. Pero a grandes rasgos, la creación de un proceso implica varias cosas. Una de ellas, la asignación de recursos, crear el proceso y colocarlo en una cola especial, de tal forma que el procesador lo ejecute eventualmente. Para llevar a cabo la ejecución de procesos, lo que hace el sistema operativo es manejar una estructura que se conoce como cola de procesos, ¿sí? Que es una cola formada utilizando una lista circular. ¿Sí? En esa cola lo que hace el sistema operativo es ir colocando una pequeña estructura que contiene todos los datos del proceso. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura correspondiente al proceso 1, al proceso 3, al 10, al 100 y al 850. Cuando se requiere llevar a cabo la creación de un proceso nuevo, lo que hace el sistema operativo pues es colocar o crear una estructura como estas y anexársela a esta cola de tal forma que en algún punto el procesador la ejecute. La forma en la cual se atiende esta cola, se ejecutan los procesos es la siguiente. Vamos a suponer que en mi procesador hipotético, lo que hace el CPU es tomar los procesos que se encuentran en esta cola en el orden en el que están y entonces ejecuta este proceso por un intervalo de tiempo que puede ser, por ejemplo, de décimas o incluso milésimas de segundo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que a este proceso le vamos a asignar 20 milésimas de segundo. Se ejecuta durante 20 milésimas ese proceso, después pasamos al siguiente, otras 20 milésimas, pasamos al siguiente, otras 20 milésimas, después pasamos al siguiente y así continuamos. Y eventualmente de esa forma todos los procesos se terminan ejecutando. Hay muchos detalles que tenemos que revisar aquí, por ejemplo, cómo se manejan las prioridades, entre otras cosas. ¿Sí? Bueno, ahora esta estructura o este elemento con el cual se representa el proceso es una pequeña estructura que se conoce como PCB o bloque de control de proceso. ¿Sí? PCB por sus siglas en inglés. Entonces estos son bloques de control de proceso. Un bloque de control de proceso, si regresamos a esta parte, es una estructura que contiene los atributos del proceso, ¿sí? Los atributos y además información acerca de los recursos del proceso. Por ejemplo, un PCB para este programa en el cual estamos calculando esa suma podría ser algo así. Tiene un número de proceso, ¿sí? Tiene un PC, ¿sí? Tiene aquí un registro 1 y un registro 2, ¿sí? Y tiene algunos datos de contabilidad, por ejemplo, algunos datos de recursos y algunos datos de contabilidad, por ejemplo, información acerca del espacio de memoria que está ocupando ese proceso, ¿sí? Ahora, si se fijan, aquí tenemos nosotros un PC, un registro 1 y un registro 2,
que también aparecen en el caso del CPU. ¿Cuál es la utilidad que tienen esos elementos? Bueno, ¿qué pasa si yo en este punto, ¿sí?, cuando mi proceso está en este punto, el procesador decide que la ejecución de este proceso se tiene que posponer, ¿sí?, y se va a continuar más adelante? ¿Cómo le hace el procesador para saber cuál es el estado en el cual se encontraba el proceso, ¿sí?, de tal forma que le permita continuarlo? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que hace el PCB contiene algunos de los elementos presentes en el CPU. ¿Para qué se utilizan? Bueno, en el momento en el cual el CPU decide que este proceso ya no se puede seguir ejecutando y tiene que esperar a que le toque un turno nuevo, lo que hace en ese momento el CPU es tomar estos valores, por ejemplo, el valor de este registro, almacenarlo en esta estructura, ¿sí?, almacenar ese 11 por aquí, ¿sí?, almacenar el dato también correspondiente al registro 2, ¿sí?, almacenar el dato correspondiente al PC, que en este caso ya lo tenemos aquí, 231, ¿sí?, y ahora sí, puede tomar esta información, vaciarla, colocar la información de un proceso diferente y comenzar a ejecutar ese nuevo proceso, ¿sí? Vacía esto, carga los datos, estos datos los carga de un proceso diferente, ¿sí?, y eso le permite entonces iniciar la ejecución de otro proceso. Bueno, estos datos que representan el estado en el cual se encontraba un proceso cuando el CPU decidió suspenderlo, se conocen como el contexto del proceso. Este es el contexto. Cuando el procesador decide que va a devolver este proceso a ejecución, lo primero que tiene que hacer es cargar su contexto, ¿sí? Es decir, lo primero que tiene que hacer es comenzar a colocar en esta parte los datos que me está indicando que me está indicando el PCB del proceso que voy a ejecutar. En este caso, por ejemplo, si yo cargo este 231 aquí, esta instrucción ya no corresponde. Si yo cargo este 231, cargo el 11 y cargo el 5, si se fijan en este punto, yo sé cuál es la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar una vez que ya devolví los valores de los registros. En este caso, la siguiente instrucción es la 231, que es justo el punto en el cual habíamos suspendido la ejecución del proceso anteriormente. Entonces, estos datos que representan el estado en el cual se encuentra un proceso se conocen como el contexto del proceso. Y cuando el procesador toma ese contexto y lo quita para poder ejecutar un proceso diferente, ¿sí?, y lo que hace es llevar a cabo dos operaciones. Una de ellas es guardar el contexto de este proceso aquí para poder continuarlo más adelante, y a continuación procede a cargar el contexto del proceso nuevo aquí, de tal forma que pueda continuar cada uno de los procesos en el punto en el cual se habían quedado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el contexto que se carga cuando yo voy a ejecutar un proceso por primera vez, en el caso del PC debe de indicar la primera instrucción que se va a ejecutar del proceso, y en ese punto es donde se comienza a ejecutar mi aplicación, mi programa. Entonces, el PCB es una estructura que contiene la información del proceso, por ejemplo, qué identificador tiene, el contexto del proceso, cuál es el espacio de memoria, cuáles son los archivos que tiene abiertos, cuál es el usuario que mandó a ejecutar ese proceso, entre otras cosas. ¿Sí? Toda la información está contenida en esta estructura conocida como PCB, como bloque de control de proceso. Cuando se lleva a cabo la ejecución de un proceso, por ejemplo, la creación de un proceso nuevo, pues el sistema operativo tiene que a esta cola de procesos agregar un PCB para el proceso nuevo, ¿sí?, y colocar en ese PCB los datos del nuevo proceso. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte de aquí que tiene que ver con la asignación de recursos, pues lo primero que hace el procesador cuando yo le solicito un proceso, a grandes rasgos, es primero decidir si sí tengo yo autorización para crear ese proceso nuevo, si sí puedo ejecutar ese programa que quiero ejecutar. ¿Sí? Algunas de las razones por las cuales me podría negar ese servicio es, por ejemplo, si yo tengo establecida una cuota de ejecución de procesos,
solamente se me permite ejecutar 5 procesos y ya tengo en este momento 5 en ejecución, pues en ese caso el sistema operativo me va a negar el servicio. ¿Sí? En otro caso, es muy probable que me permita la ejecución del programa. Entonces, bueno, también tiene que ver ahí los permisos del programa que quiero ejecutar, entre otras cosas. Pero vamos a suponer que ya superé toda esa parte. Entonces, a continuación, lo que tiene que hacer el sistema operativo es agregar un nuevo proceso aquí. ¿Sí? Lo que va a hacer es algo como lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tratar de representarlo por aquí. Entonces, lo primero que hace es pues agregar un proceso nuevo. Dice, bueno, ok, a ver, tu proceso que quieres ejecutar, el proceso nuevo, pues va a ser el proceso 900, por ejemplo. Entonces me construye aquí un PCB, un bloque de control de proceso, ¿sí? Lo agrega a la cola de procesos, ¿sí? Y una vez que lo agregó a la cola de procesos, a continuación lo que tiene que hacer es terminar de llevar a cabo la creación del proceso. Lo agrega aquí a la cola de procesos y en el momento que ya lo agregó, ¿sí? Bueno, algo más o menos de ese estilo, ¿sí? Una vez que ya lo agregó, además pues tiene que colocar entre otras cosas aquí cuál es el espacio de memoria que está ejecutando. Para eso pues viene a esta sección, busca un espacio de memoria que esté disponible. Aquí por ejemplo podemos suponer que este bloque y este bloque están ocupados. Entonces del espacio de memoria que queda disponible, toma un bloque, se lo asigna al proceso nuevo, ¿sí? A continuación va a buscar el programa que se tiene que ejecutar. Esta parte de aquí se conoce como el texto del proceso. Carga este texto en el espacio de memoria que le corresponde, ¿sí? Actualiza los datos del PCB y entonces el proceso ya queda listo para ejecutarse. En algún momento, si consideramos que el procesador va ejecutando esto en forma secuencial, eventualmente va a llegar a mi proceso nuevo y va a comenzar su ejecución. ¿Sí? A grandes rasgos así es como funciona. Entonces aquí tenemos varios elementos nuevos. Uno de ellos es el contexto de los procesos. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de un proceso? Bueno, pues el estado que me indica en qué punto de la ejecución del proceso me encontraba yo cuando decidí suspenderlo. Tenemos aquí un bit de modo que indica cuál es el modo en el cual se ejecuta la siguiente instrucción, si es en un modo privilegiado o un modo usuario. En el caso del modo usuario, si la instrucción está tratando de llevar a cabo algo para lo cual no tiene autorización, pues el procesador va a detectar eso como una falla. ¿Sí? Una falla porque no tengo los privilegios suficientes para llevar a cabo esa operación. ¿Sí? Bueno, aparte de eso, a grandes rasgos, esta es una forma en la cual se lleva a cabo la ejecución de procesos en un sistema multiusuario, multiproceso. En un sistema multiproceso, ¿sí? A través de la cola de procesos en la cual se van formando los procesos. Hay muchos detalles que vamos a ver más adelante, como el manejo de prioridades, entre otras cosas. Bueno, ahora, hay otros dos conceptos que quisiera revisar en esta entrega que tienen que ver con uno con la forma en la cual se manejan algunos dispositivos, en particular los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Y también la forma en la cual funcionan dos conceptos muy importantes, que son el de interrupción y señal. Bueno, para eso vamos a revisar este esquema, ¿sí? Tenemos otra vez una representación muy simple de un sistema, en el cual tenemos nuestro CPU aquí. En este caso no nos importan mucho los componentes. Tenemos aquí un elemento que se conoce como DMA que vamos a mencionar en un momento. Y tenemos por aquí un dispositivo que está formado por un disco, en este caso, y su controladora respectiva. ¿Sí? Estamos suponiendo que es su controladora, es decir, el circuito en donde está el circuito que tiene conectado el dispositivo. ¿Sí? Esta es su controladora, la controladora del disco. Tenemos aquí un espacio de memoria y tenemos un pequeño buffer que vamos a utilizar para hacer una lectura del disco. ¿Sí? Y todos estos dispositivos, todos estos componentes están conectados a través de un bus. ¿Sí? Todos ellos tienen acceso a este bus. Entonces, por ejemplo, una de las formas en las cuales se lleva a cabo una operación de entrada y salida es la siguiente.
Primero el procesador solicita la operación de entrada y salida a la controladora del disco. Le indica cuál es la información que queremos recuperar, ¿sí? Y de tal forma que la controladora lo que va a hacer a continuación es tratar de ubicar esos esos datos, recuperar esos datos, y la controladora siempre va a tener aquí un dispositivo conocido como buffer, que es el mismo tipo de buffers que utilizamos para el manejo de archivos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en su buffer interno, lo que va a hacer es, cuando el CPU le solicita una operación de entrada y salida, por ejemplo, una lectura de un archivo, la controladora toma esa información, localiza el archivo aquí, comienza a extraer los datos, ¿sí? Y una vez que los datos se encuentran en el buffer, ahora a continuación le tiene que hacer un aviso, ¿sí?, al procesador, para que el procesador vaya, ¿sí? Esta es una tarea que le corresponde al sistema operativo, para que el sistema operativo vaya a este espacio de memoria y coloque la información en el buffer de la aplicación que solicitó la operación de entrada y salida. ¿Sí? Es decir, el procesador solicita la operación a la controladora de disco, el disco recupera la información, la almacena en su buffer interno, le avisa al procesador que esa información está lista, y a continuación hay una parte del sistema operativo que se va a encargar de recuperar esa información del buffer de la controladora y colocarla en el espacio del programa que solicitó la lectura. ¿Sí? Bueno, este aviso que estamos haciendo nosotros aquí se hace a través de una señal. ¿Sí? La controladora lo que hace es envía una señal haciendo uso de este buffer. ¿Sí? Un buffer en general, hay algunos detalles por aquí que habría que revisar, porque en algunos casos hay buffers especiales. Vamos a pensar ahorita en un buffer en general. ¿Sí? Simplemente un canal que me permite la comunicación con el procesador. Entonces yo, haciendo uso de ese buffer, de ese bus, haciendo uso de ese bus, yo lo que voy a hacer es, desde la controladora le envío una señal al procesador. Esa señal, el efecto que va a tener es que va a interrumpir, va a provocar una interrupción en el procesador, ¿sí?, de tal forma que yo le estoy avisando que necesito que interrumpa lo que está haciendo para que complete esta operación de entrada y salida. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo eso? Bueno, en el momento en el que esta señal llega aquí, el procesador puede ser que esté ejecutando una operación. Por ejemplo, vamos a regresar a este esquema. Entonces, la controladora envía una señal aquí, la señal llega, ¿sí?, y la manera en la que se va a atender es la siguiente. El procesador está ejecutando mi instrucción 231. Cuando termina de ejecutar una instrucción, inmediatamente va a revisar si hay alguna señal que haya llegado aquí que me indique que hay que interrumpir este proceso. Y en este punto el procesador puede decidir que justo en ese momento va a cambiar este contexto para poder atender la interrupción que llegó. Entonces, la señal, en el caso de este ejemplo que tenemos aquí, porque hay varias formas de generar interrupciones, esta señal que está generando la controladora, ¿sí?, es una especie de aviso que va a tratar de interrumpir la tarea del procesador para que se lleve a cabo alguna operación, en este caso para que se complete la operación de lectura. Ya la controladora se encargó de recuperar los datos y colocarlos en su buffer. ¿Sí? Ahora le pedimos, a través de esta señal, le pedimos al procesador que interrumpa lo que está haciendo para que venga y complete esta operación, de tal forma que estos datos se coloquen en el buffer. Aquí hay algunas otras partes del proceso que estoy omitiendo. Por ejemplo, una vez que esta información se recupera y se coloca en el buffer, se tiene que verificar la integridad de esa información, lo que se conoce como una revisión de la paridad. Se tiene que verificar esa información para garantizar que la información que copiamos de acá se copió de manera íntegra. ¿Sí? Que eso puede, incluso en algunos casos, generar una señal que le indica al sistema operativo que ocurrió un error con el dispositivo. Pero bueno, eso lo estamos omitiendo ahorita. Ese es un ejemplo de la forma en la cual se utilizan las señales y la forma en la cual se puede producir una interrupción.
En este caso es una interrupción que se produce por hardware. La controladora de mi disco envía la señal por aquí, ¿sí? Envía una señal, ¿sí? Cuando esa señal llega aquí, esa señal le indica al procesador que cuando termine la siguiente instrucción, revise esto, ¿sí? Y vea si puede interrumpir lo que está haciendo para venir a completar esto, ¿sí? Es un ejemplo muy básico de interrupción, ¿sí? Y vamos a aprovechar esto para revisar otra de las formas en las cuales se puede llevar a cabo esta operación de entrada y salida, ¿sí? En el caso de arriba, ¿sí? El procesador solicita la información, ¿sí? Se solicita la información, la controladora recupera la información, la deja en este buffer y el sistema operativo tiene que encargarse de tomar esta información y colocarla en el espacio de memoria del proceso que solicitó los datos, ¿sí? Ahora, este tipo de operaciones, esta operación que estamos llevando a cabo aquí de recuperar datos y colocarlos en el espacio de memoria del disco del proceso, ¿sí? Se pueden llevar a cabo de manera simultánea mientras el procesador lleva a cabo otra operación, mientras lleva a cabo otra tarea diferente, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos, en algunos sistemas, es posible hacer uso de este tipo de lecturas utilizando un mecanismo que se conoce como DMA o acceso directo a memoria. En este caso va a funcionar de la siguiente manera. El procesador lo que va a hacer es solicitar a un elemento, a un circuito que se conoce como DMA controller o controlador de acceso directo a memoria, le solicita la operación. Ese dispositivo, a su vez, ese circuito o ese componente de nuestra tarjeta madre, a su vez lo que hace es a continuación solicitarle la operación a la controladora, pero en este caso lo que va a hacer es proporcionarle directamente a la controladora el espacio de memoria donde se tiene que colocar finalmente los datos que se están recuperando del disco, ¿sí? Entonces el procesador lo solicita a la controladora de acceso de manejo de acceso directo a memoria. Esta controladora se lo solicita a la controladora del disco, es decir, al circuito que tiene conectado mi disco, ¿sí? De tal forma que esta controladora va a tomar la información, la recupera, la coloca en su buffer, revisa la integridad de esa información y si todo va bien, entonces la misma controladora con esta dirección que me proporcionaron se va a encargar de tomar esa información y vaciarla directamente al espacio de memoria de la aplicación que solicitó los datos, ¿sí? En ese caso, el procesador mientras puede estar llevando a cabo una operación diferente, ¿sí? De cualquier manera, una vez que la controladora recuperó la información, la verificó y la vació en el espacio de memoria para que la use el proceso que la solicitó, a continuación también genera una señal aquí, ¿sí? Envía una señal a la controladora para indicar que la operación ya se completó. Esa operación, esa controladora a su vez genera una señal al procesador para indicar que la operación que se había solicitado de entrada y salida ya se completó, ¿sí? En ese caso lo que hace el procesador es simplemente se entera de que la operación de entrada y salida ya estaba lista y entonces el proceso que había solicitado esa información ya se puede seguir ejecutando, ¿sí? En este caso la operación de entrada y salida se hace de manera simultánea a la ejecución de un proceso dentro del procesador. El procesador no se ocupa, solamente hace la petición y no se ocupa de recuperar la información en ningún caso, solamente la solicita, la controladora recupera la información y la pasa de su buffer, la copia al espacio de memoria sin la intervención del procesador. Eso es un mecanismo que se conoce como acceso directo a memoria. Ahora, otro ejemplo más que tiene que ver también con esto. Hay varias formas en las cuales se lleva a cabo una interrupción. Se hace uso de una señal para generar una interrupción en nuestro procesador, ¿sí? En este otro esquema vamos a regresar a la ejecución de nuestro programa que teníamos hace un momento, el mismo código que estábamos ejecutando, ¿sí? Y vamos a introducir un par de ideas más.
¿sí? En este caso, mi procesador está ejecutando la instrucción 229, que quiere decir sumar estos dos datos, el mismo ejemplo que teníamos hace un momento. ¿Sí? Mientras está llevando a cabo esa operación, la controladora que estaba llevando a cabo una operación que se le había solicitado, ¿sí? Lo que hace es generar una señal aquí, enviar una señal, ¿sí? Que viene dirigida hacia el procesador. Esa señal se envía, una de las formas en las que se maneja es a través de este elemento, de este otro circuito que se conoce como el controlador de interrupciones programables o el PIC, el PIC. ¿Sí? Este PIC es quien realmente recibe la señal que está generando la controladora, ¿sí? Recibe la señal y es el que se va a encargar de ayudarle al procesador a saber la forma en la cual se tiene que atender esa interrupción. ¿Sí? Entonces se genera la señal, se recibe en este elemento, ¿sí? Que este es un elemento que se encontraría entre este componente y el procesador, es decir, el PIC se encuentra por aquí. ¿Sí? Aquí ya no estoy representando para simplificar un poco el esquema, pero entonces la controladora del disco genera la señal, le envía a este elemento y este elemento a su vez lo que hace es comunicarla al procesador. Esta operación se hace dirigiendo una señal hacia un pin particular del CPU que se conoce como el pin de interrupción, que es una de las formas en algunos procesadores en las cuales el procesador se puede enterar de que acaba de llegar una señal que está solicitando la interrupción de la operación actual o la interrupción del proceso actual. ¿Sí? Eso además tiene que ver con con un término que se conoce como IRQ, que es precisamente una solicitud de interrupción, ¿sí? Manejada a través de un dispositivo, por ejemplo. ¿Sí? Revisen un poquito por favor acerca de los IRQs, más adelante los vamos a mencionar también. Entonces el IRQ es una forma, es una señal o una solicitud de interrupción que tiene que ver justo con el envío de la señal. Se envía el IRQ aquí. El IRQ además le indica a este elemento y también al procesador cuál es el dispositivo que está generando la interrupción, que ese es un dato que puede ser importante para saber de qué forma se maneja la interrupción, de qué manera se atiende esa interrupción. Entonces se genera la señal, la recibe este elemento y este elemento es el que tiene que decidir cuál es el número del dispositivo que está generando la interrupción, que está solicitando la interrupción, y cuál es el tipo de interrupción que se está generando. ¿Sí? También el número de interrupción puede ser diferente. Por ejemplo, para el caso de la controladora, pues no es la misma interrupción, no se utiliza la misma interrupción para indicar un fallo en la lectura en el disco que una interrupción que se utilice para indicar que la operación que nos solicitaron ya se completó. Para cada una de ellas se utiliza un tipo de interrupción diferente. Entonces se envía la señal por aquí, la señal la recibe este componente. A continuación, como tercer paso, ese IRQ o esa señal se comunica al procesador haciendo uso del pin de interrupción. ¿Sí? Y cuando el procesador termina de atender esta operación, de ejecutar esta operación, inmediatamente va aquí y verifica si hay una interrupción que esté pendiente. ¿Sí? En el momento en el que se da cuenta de que este elemento recibió una señal, en ese momento lo que tiene que hacer a continuación son varias cosas. Una de ellas, primero, guarda el contexto del proceso actual. Si decide atender la interrupción, el siguiente paso es ir a la cola de procesos y guardar el contexto del proceso actual. Una vez que ya se guardó el contexto, a continuación tenemos que solicitar a este componente que nos dé información de cuál es la señal que llegó, ¿sí? Cuál es la interrupción que hay que atender, qué dispositivo la generó y cuál es el tipo de interrupción que está solicitando. ¿Para qué se usa eso? Bueno, pues el sistema operativo, entre otras cosas, mantiene por aquí un conjunto de códigos, un conjunto de rutinas, ¿sí? Para el manejo de las interrupciones. ¿Sí? Los datos que le proporciona este elemento acerca de la interrupción que me están solicitando le permiten localizar
a mi procesador el tipo de rutina que tenemos que llevar a cabo para poder atender la interrupción, ¿sí? Básicamente lo que se hace es lo siguiente: este elemento o los datos que me proporciona este elemento que recibió la interrupción se van a utilizar de la siguiente manera. Para poder atender la interrupción, una vez que el procesador ya llevó a cabo el cambio de contexto y ya está listo para atender la interrupción, lo que tiene que hacer a continuación es localizar la rutina con la cual se puede atender esa interrupción, esa solicitud de interrupción. Para eso utiliza una estructura que se conoce como vector de interrupciones, que no es otra cosa más que un arreglo de apuntadores. En ese arreglo de apuntadores, por ejemplo, si a mí me indican que la interrupción que se generó fue la interrupción número 5, pues entonces voy a tomar este apuntador, ¿sí? Y ese apuntador me va a indicar cuál es el código que se tiene que ejecutar para atender la interrupción número 2 que se generó, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la cual se manejan las señales y las interrupciones, ¿sí? La señal es una forma de avisarle al procesador que requerimos una interrupción, que requerimos que interrumpa lo que está haciendo. Si el procesador en este punto decide interrumpir lo que está haciendo, que eso depende de muchas cosas que vamos a ver más adelante, si decide en este momento atender la interrupción, entonces lo que va a hacer es llevar a cabo un cambio de contexto, ¿sí? Guardar los datos del proceso actual en el PCB dentro de la cola de procesos, solicitar información de la interrupción, ¿sí? Ir al vector de interrupciones, ¿sí? Y a través de ese vector de interrupciones localizar la rutina, ¿sí? Adecuada para poder atender esa interrupción.